Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz. Muy buenas tardes. Señoras y señores, vamos al tajo directo sin más pérdidas de tiempo. Y es que toca hablar de un top, un ranking, pero que no obedece ni a mis gustos ni absolutamente a nada. Es un ranking financiero, económico, de posicionamiento de las 20 empresas que más pasta han generado dentro del sector de la cosmética. Así que sin más historias vamos a empezar, porque además aquí esto va a ir con corte y unas consideraciones finales con respecto a la gran ganadora, que todo el mundo pues puede prácticamente estar oliéndose quién puede ser, está clarísimo. Bueno, dentro de todo esto voy a dar las cifras en dólares, podría pasarlas a millones de euros, ¿vale? Serían miles de euros, pero en dólares queda como más redondo todo, porque hay que decir billones. Entonces mola mucho más decir billones de dólares que no decir miles de euros, porque hay una diferencia en cuanto a lo que es la cotización y el valor que tiene una moneda y otra, y cuando hablamos de muchísima pasta pues pasamos de billones a tener miles, y no es lo mismo. Señoras y señores, empezamos. En el puesto número 20 está Cose con 2 billones de dólares, seguido de Revlon, puesto número 19, con 2.1 billones de dólares. En el puesto 18 está Mary Kay con 2.8 billones de dólares, y en el puesto número 17 Chanel con 3.4 billones. En el puesto número 16 está Colgate-Palmolive con 3.4. Al final voy a meter la pata en alguna cifra, esto tengo claro. Y con 4 billones de dólares está Henkel, en el puesto número 15. En el puesto número 14 está Amore Pacific. No los conozco, no tengo ni idea de quién son, pero 4.4 billones de dólares. En el puesto número 13, con 4.8 billones de dólares, está LG. No sabía que tenían división de cosmética, pero efectivamente, si aparecen aquí en este ranking, es que están. Y es un ranking muy serio. Puesto número 12 para Kao con 5 billones. Puesto número 11 para Coty con 5.3 billones de dólares. Puesto número 10 para Beiersdorf, los de Nivea, con 7 billones de dólares. Y el puesto número 9 es para Natura con 7.1 billón de dólares. Y en el puesto número 8, Louis Vuitton con 7.5 billones de dólares. Allá donde os podéis pensar que iba a estar muchísimo más arriba, no. Porque estamos hablando solamente de lo que es todo, de todo lo que es la cosmética. Belleza integral del cuerpo serrano, a tope a morir, y esto incluye, por supuesto, que para eso se rige todo bajo la misma normativa, la perfumería. Siguiente empresa, señoras y señores, vamos. Y curiosamente se va a dar aquí algo muy graciosico, y es que el puesto número 7 es para Johnson & Johnson, los del talco, con 7.7 billones de dólares facturados en el pasado 2022. 7777. Siguiente. Puesto número 6, y estos sí que no pensaba yo encontrármelos ni por asomo, Bath & Body Works. Oh yeah, ni es que no me entraban en los cálculos, pero vamos, es que ni de lejos, 7.9 billones de dólares facturados. Ya saltamos al puesto número 5 con Shiseido, y hay un salto bastante significativo con respecto a las facturaciones, porque es que de 7 ya nos estamos montando en 9 billones de dólares de facturación solamente cosmética. Siempre lo repetiré, dentro del grupo Shiseido. O sea, ya de 7.7 nos hemos lanzado con Johnson & Johnson, nos hemos lanzado a 9 billones. Pero si esto no fuese suficiente, nos vamos a lanzar a 14.4 billones de dólares con Procter & Gamble. Puesto número 4. Estos señores ya están en el 4, así que ya nos vamos al ranking número posiciones 3. 3 finales, y además con bastante diferencia de uno entre otros. O sea, aquí, pero bueno, es una salvajada de billones lo que hay de por medio. Ranking top 3. ¿Quién está en el número 3 de este ranking? Estée Lauder, 17.7 billones de dólares facturados el pasado año. Así que pasamos ya directamente a lo que es la segunda, la segunda en este top 20. Señores míos, Unilever, 25 billones de dólares en cosmética.
una auténtica pasta. Pero esto no es nada comparado con el top, con lo más top de lo más top en ganancias, beneficios, facturación de los señores de L'Oréal. Sí, L'Oréal puesto número 1 y amarraros un zapato. Porque de los 25 billones facturados anteriormente, nos vamos a pegar un salto y nos vamos a ir a 37 billones de dólares facturados por L'Oréal en el 2022. Una auténtica y soberana locura. Bueno, por la parte que a nosotros nos interesa, tengo que deciros que lo que es L'Oréal, que es donde hacen un pequeño y semi-pseudo el desglose, hombre, lo podemos ver todos los desgloses porque si presentan cuentas a los fondos de inversión y a toda esta gente, a los accionistas, etcétera, etcétera, tenemos los datos. Pero en este caso han hecho un pequeñito desglose de lo que es la división, por ejemplo, de perfumería con respecto a L'Oréal y estaría la tercera en facturación. No es el número 1 en facturación, de hecho en muchos de ellos ni tan siquiera aparece ni el primero ni el segundo, aparece, como es el caso de L'Oréal, en el tercer puesto dentro de lo que es la facturación global de la cosmética, en este caso pues por ejemplo desglosado en lo que es dentro de L'Oréal. Pero de este artículo se pueden sacar muchísimas más cosas y ya poquito a poco pues iré desglosándoos cómo van las divisiones de todo esto sin ponerme muy pesado, porque tampoco se trata de eso, pero ahora mismo era hacer un top 20 atendiendo a las ventas, a la facturación global en cosméticos. Esto también quiero dejarlo claro, facturación global en cuanto a cosméticos, Vuelvo a decirlo porque como vais picoteando en los vídeos y ¡ay, esto es un rollo, esto es un rollo! No, no es ningún rollo. Son cosas que están muy bien saber, que hay que conocer, porque además, atendiendo a las premisas que nos han dado de que efectivamente con el tema pandemia se pasó muy mal, pues resulta que las empresas aparte han estado invirtiendo y haciendo innovaciones con respecto a distintos productos, con lo cual han intentado arrasar siempre presentando nuevos productos que hagan que susciten hype para que las ventas se produzcan, y ya está, no es otra cosa. Esto es marketing total y absoluto y presentación de productos nuevos, que es lo que al fin y al cabo está llamando a la compra-venta, no, a la venta por parte de ellos, a la compra por parte nuestra de los productos que sacan las distintas compañías. Ha sido esclarecedor porque yo, por ejemplo, pensaba que con respecto a lo que era la cosmética, Chanel estaba mucho más arriba y sin embargo está en la zona baja de la lista. De todas formas, no deja de ser un montonazo de facturación lo que tienen, aunque efectivamente muchas de estas empresas el montante real potente de facturación lo tienen con la moda, con la marroquinería, etcétera, etcétera, etcétera. Señoras y señores, encantado de haberos presentado este vídeo ranking de las empresas más top del sector de la cosmética. Voy a ponerlo en el título perfumería porque así debo de hacerlo, porque si no, no lo va a ver ni el tato, y nos vemos próximamente. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias por creer en este canal y porque además nos alejamos de otro tipo de contenidos que se están sirviendo en redes sociales. Señoras y señores, me despido diciendo una cosita muy bonita en alemán, pero antes os recuerdo que os suscribáis, le des al like y distribuáis los vídeos por todas las redes sociales y activar la campana, ¿vale? La campanita activadita. Auf Wiedersehen.